Hay recuerdos que no habitan en tu mente, pero que todavía viven en tu alma. Y si lo que olvidaste no fue un error, sino parte de un plan más profundo, tejido por tu conciencia antes de nacer. ¿Alguna vez has sentido que hay un dolor que no pertenece a esta vida? ¿Has experimentado una conexión tan inmediata con alguien que parece venir de otro tiempo? La respuesta puede estar en lo que no puedes ver, pero que siempre ha estado contigo. Tu alma no es nueva, no está perdida, solo está cubierta por velos que hoy empezaremos a levantar. Este video no es un contenido cualquiera. Es un viaje hacia lo que ha sido silenciado por siglos, pactos, ciclos, decisiones y promesas hechas antes de que tu cuerpo tuviera forma. Así que suscríbete, activa la campanita y deja en los comentarios si alguna vez tuviste un sueño, una intuición o una señal que no supiste explicar, pero que te hizo sentir que ya habías estado aquí antes. Prepárate, porque esta historia comienza justo donde tus memorias terminaron. No fue un sueño, tampoco una casualidad. Eso que sentiste cuando eras niño, esa sensación de no pertenecer, ese vacío sin nombre, esa lágrima que cayó sin razón, no fue debilidad, fue memoria, no de tu mente, de tu alma, porque el alma no olvida, solo guarda, y lo que guarda, eventualmente, llama. Llama cuando estás solo. Llama cuando te miras al espejo y no reconoces del todo quién eres. Llama cuando la vida parece repetirse, como si giraras en un mismo círculo, sin salida. Pero ese llamado no siempre es claro. Llega como una incomodidad, una tristeza sin causa o un impulso inexplicable hacia algo que no puedes definir. Es el eco de lo que fuiste antes de ser tú. Elena Blavatsky lo intuía cuando decía que el alma es una viajera del tiempo. Deja huellas en cada encarnación, como si tejiera una historia sin palabras, un mapa invisible de decisiones, errores y aprendizajes inconclusos. Allan Kardec lo comprendió al observar cientos de relatos de personas que, sin explicación, recordaban nombres, lugares, idiomas que jamás aprendieron. Pero, ¿por qué no lo recordamos todos? Porque al encarnar, según Kardec, entramos en una neblina sagrada. No es castigo, es protección. El olvido no es traición, es parte del diseño. Sin él, no podríamos sostener el peso de lo no resuelto. Pero esa niebla no es perfecta. Tiene grietas. Y por esas grietas, tu alma sigue hablando. A veces con sueños extraños. A veces con miedos que no tienen origen. A veces con esa certeza inexplicable de que ya conoces a alguien, aunque lo acabes de mirar por primera vez. Y ahí es donde comienza el despertar. No con fuegos artificiales, no con luces ni voces celestiales, sino con una incomodidad que se hace insistente, una vibración que se intensifica, una energía que te empuja a mirar más allá de lo que te enseñaron. Porque el alma, cuando está lista, no pide permiso, golpea, y cuando golpea, la vida cambia. La comida ya no llena. Las metas materiales dejan de tener sentido. Las conversaciones cotidianas te suenan vacías. No es depresión, es transición. Es tu alma reclamando su espacio, pidiendo que recuerdes lo que eres, más allá de lo que aparenta ser. Y ese recordar no es mental, es vibracional. Está en tu piel, en tu cuerpo energético, en las sensaciones que no puedes explicar con palabras, pero que sientes con el pecho. Blavatsky lo afirmaba sin rodeos. En cada uno de nosotros hay una chispa divina, un germen de eternidad que no se apaga aunque pasemos por 1000 cuerpos. Entonces, ¿por qué sentimos que algo nos falta? Porque lo que falta no es afuera, es el mapa. Ese mapa que te permitiría entender por qué viviste lo que viviste. Porque repites vínculos. Porque sufres sin lógica. Ese mapa fue silenciado. Pero no por accidente. Porque un humano que recuerda ya no obedece. Y es ahí, justo en ese punto, donde comienza el verdadero peligro para los sistemas que necesitan que sigas dormido. Pero aún hay más por descubrir. ¿Continuamos? Tú no empezaste aquí. Este cuerpo, este nombre, esta historia, son solo un fragmento de una obra mucho más grande. Una página de un libro que tu alma viene escribiendo desde hace siglos. La mayoría piensa que nació para construir una vida desde cero. Pero no es así. No llegaste como un lienzo en blanco. Llegaste como una creación en proceso, cargada de promesas hechas, vínculos antiguos, heridas no cerradas y talentos que no aprendiste aquí. Y sin embargo, te enseñaron a mirar hacia adelante como si nada hubiera existido antes, como si todo lo que eres hubiera empezado el día en que respiraste por primera vez. Mentira dulce, pero mentira. Allan Kardec lo decía con claridad. Cada existencia no es un comienzo,
sino una continuación. Y cada experiencia, placentera o dolorosa, es una línea más en ese manuscrito invisible que llevas grabado en el alma. Pero, ¿por qué duele tanto si es parte del camino? Porque muchas veces ese camino no lo comprendes. Porque sientes que el sufrimiento te quiebra. Pero no es así. El sufrimiento, cuando es mirado con profundidad, no destruye, revela. Elena Blavatsky afirmaba que el dolor no es castigo, sino lenguaje. Un idioma que el alma utiliza para mostrarte que te has desviado, que estás ignorando algo que ya deberías haber aprendido. Ese dolor que tanto rechazas es una brújula, una guía disfrazada. Por eso, cuando intentas ignorarlo, no desaparece, se repite, cambia de rostro, de lugar, de escenario, pero regresa, como si quisiera asegurarse de que lo mires, porque lo que no comprendes, lo repites, no por destino, sino por inconsciencia. ¿Y cómo se rompe ese ciclo? No es con afirmaciones vacías, no es con pensamientos positivos, no es fingiendo que todo está bien. Blavatsky defendía una práctica olvidada, la contemplación silenciosa del alma. No se trata de rezar ni de visualizar cosas bonitas. Se trata de quedarte en silencio con una sola pregunta. ¿Qué no quiero ver de mí? Que mi alma se recuerda. Y cuando te lo preguntas con sinceridad, algo se rompe, algo se libera. Lo sentirás en el cuerpo, en el pecho, en la garganta. Porque como decía Paracelso, el cuerpo es la tinta donde el alma escribe lo que no puede gritar. Ahí están tus respuestas. No en libros, no en maestros externos, en tu memoria energética, en tu vibración más antigua, en eso que repites sin saber por qué. Pero cuidado, esa verdad interna que empieza a emerger no siempre es cómoda, porque una vez que recuerdas, ya no puedes volver a vivir dormido. Ya no puedes culpar al mundo por tus heridas, y tampoco puedes esconderte detrás de excusas, porque recordar es recuperar el poder. Y ese poder, una vez activado, no se negocia, no se obedece, solo se asume. Y cuando lo asumes, comienzas a cambiar no solo tu vida, sino tu destino completo. Pero aún queda una pregunta. ¿Por qué estas verdades fueron silenciadas? ¿Quién gana cuando tú olvidas quién eres? Esa respuesta está más cerca de lo que crees. Recordar parece un acto de luz, pero no siempre es bienvenido, porque cuando un alma recuerda quién es, deja de obedecer. Y un ser que ya no obedece, que ya no busca afuera lo que vive dentro, se convierte en una amenaza, no para las personas, no para su entorno, sino para los sistemas que fueron construidos para mantenerlo dormido. Por eso estas verdades no se enseñan. Por eso fueron silenciadas, tergiversadas, ridiculizadas. No por accidente, sino por estrategia. Imagina por un momento un mundo donde cada ser humano recordara su origen, su poder, sus acuerdos antes de nacer. ¿Qué quedaría de las estructuras de control? ¿Qué lugar tendrían los dogmas, las jerarquías, el miedo impuesto desde fuera? Elena Blavatsky lo sabía. Por eso fue censurada, atacada, desacreditada. No porque mintiera, sino porque decía verdades que desestabilizaban. Y Allan Kardec también lo vivió. Su investigación sobre las reencarnaciones espontáneas, niños que hablaban idiomas desconocidos, personas que recordaban muertes violentas o vínculos imposibles, fue ignorada por la ciencia oficial y rechazada por la religión. Pero la verdad no necesita permiso para seguir siendo verdad. Solo necesita tiempo. Y ese tiempo es ahora. Porque estamos en una era donde las almas comienzan a despertar, no por casualidad, sino por necesidad. El mundo exterior se vuelve cada vez más ruidoso, pero en medio de ese ruido hay quienes escuchan un susurro interior, un llamado, un algo que los empuja a mirar más allá del personaje que interpretan. Y ese impulso no viene de esta vida, viene de otras, de promesas hechas antes de encarnar, de pactos invisibles con otras almas, madres, hijos, amores, enemigos. Nada es al azar, todo fue elegido. Sí, elegido. Blavatsky lo afirmaba sin rodeos. Antes de nacer, decidiste dónde, cuándo y con quién. No para sufrir, sino para despertar. Kardec lo complementaba. El dolor más profundo que viviste fue pactado por tu alma. Y eso cambia todo. Porque cuando comprendes que elegiste incluso aquello que más te rompió, dejas de ser víctima. Y comienzas a ser un alma despierta. No es fácil aceptarlo, pero es liberador. Significa que no estás atrapado en un destino cruel, sino recorriendo un mapa que tú mismo diseñaste. Un mapa que puede doler,
pero también puede abrir puertas que ninguna creencia te había mostrado. Y ahí está el punto donde muchos se pierden. Porque recordar no solo ilumina, también responsabiliza. Una vez que sabes quién eres, ya no puedes seguir siendo quien no eres. Ya no puedes repetir patrones por comodidad. Ya no puedes seguir culpando al mundo por lo que tú mismo elegiste enfrentar. Y es por eso que estas enseñanzas fueron silenciadas. Porque una humanidad despierta no se manipula. Pero hay algo aún más profundo. Porque no todos los errores que cometemos en esta vida nacen aquí. Hay errores que nos acompañan desde hace siglos. Y lo más peligroso no es repetirlos. Lo más peligroso es no verlos. ¿Quieres saber cuáles son esos errores invisibles que quizás estás repitiendo ahora mismo? Entonces sigue leyendo. No se trata del error evidente. No es el fallo que reconoces ni la herida que duele a simple vista. El error más peligroso es aquel que se disfraza de virtud. Aquel que repites convencido de que estás en lo correcto. Y justo por eso, no lo ves. Elena Blavatsky lo decía sin titubear. El alma no tropieza con piedras nuevas, tropieza con sus propias máscaras. Y esas máscaras no se ven en el espejo, se ven en la repetición. En relaciones que parecen distintas pero terminan igual. En decisiones que te juran un futuro nuevo, pero te devuelven al mismo abismo. Kardec lo entendió en su estudio de la evolución del alma. Muchas almas regresan una y otra vez no porque sean castigadas, sino porque siguen atrapadas en ciclos no resueltos. No por debilidad, sino por ignorancia de sí mismas. Y aquí es donde aparecen 3 errores invisibles. Errores que no se sienten como tales, hasta que es demasiado tarde. Error 1. Cree que ya despertaste. Este es el más seductor, el más común. Sientes que por haber leído ciertos libros, por hablar de energía, por meditar, ya estás despierto. Pero si tu camino espiritual no te ha confrontado con tu sombra, si no ha sacudido tu ego, si no ha puesto a prueba tus vínculos, entonces tal vez no sea despertar, sino ilusión. Blavatsky lo llamó el espejismo del iniciado, el alma que se estanca creyendo que ya llegó, y ahí deja de buscar. Y lo que deja de buscar, se duerme. Error 2. Negar lo que sientes. En nombre de la espiritualidad, muchos reprimen. Frases como no vibres bajo, piensa positivo, todo ese amor se convierten en una cárcel disfrazada de luz. Pero la represión no eleva, solo oculta. Kardec fue claro, la evolución no exige negar tu humanidad, sino integrarla. El alma no asciende al escapar del dolor, asciende al atravesarlo con conciencia. Blavatsky lo explicaba con otra metáfora. Lo que niegas en ti se convierte en un muro en el plano sutil. Y esos muros no te dejan avanzar. Error 3. Buscar afuera lo que solo está dentro. Este es el error que más almas encadena. Buscas respuestas en libros, en guías, en rituales, en chamanes, y olvidas que el verdadero maestro habita dentro. Kardec lo dijo sin rodeos. Ningún espíritu elevado puede ayudarte si tú no lo permites desde tu voluntad interior. Blavatsky iba más allá. No hay templo más sagrado que el silencio donde el alma se escucha a sí misma. Y tal vez ahora entiendes por qué repites tanto. No es karma como castigo. Es vibración no resuelta. Es tu reflejo interior actuando en automático. Y para liberarte, necesitas mirar. No con culpa, con brutal honestidad. Pregúntate, ¿qué patrón me acompaña desde siempre? No el más ruidoso, sino el más profundo. Ese que no quieres ver, pero que siempre está ahí. Porque la verdadera prisión no es el sufrimiento, es no entender su mensaje. Y cuando por fin lo entiendes, empiezas a sospechar que esta vida no es tu primera. Y tal vez tampoco debería ser la siguiente. Pero, ¿cómo saber si esta podría ser tu última vuelta? La respuesta está más cerca de lo que imaginas. Antes de continuar, haz una pausa. Siente tu respiración. Y pregúntate si algo dentro de ti ya empezó a recordar. Porque si este mensaje está resonando contigo, no es por casualidad. Tu alma lo pidió mucho antes de que dieras play. Este no es un video para ver a la ligera. Es un espejo vibracional. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya estás listo para mirar lo que antes evitabas. Así que quédate hasta el final. Lo que viene puede ser justo lo que tu alma necesita para dar un paso más. O tal vez, el último paso en este ciclo de reencarnaciones. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte los próximos mensajes que iremos revelando, porque no son contenidos comunes, son códigos de memoria. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Has sentido que algo en tu vida se repite, como si viniera de otro tiempo? ¿Te has preguntado si ya estuviste aquí antes?
Tu experiencia puede ser la llave que otra alma necesita leer hoy. No es un pensamiento, es una sensación profunda, como si ya hubieras recorrido este camino demasiadas veces, como si, a pesar de todo, esta vez fuera diferente, más silenciosa, más consciente, y dentro de ti, algo susurra, ya no quiero volver. Pero esa decisión no se toma desde la mente, no se dice, se vibra, y cuando el alma empieza a emitir esa frecuencia, el universo responde. Elena Blavatsky y Allan Kardec lo advirtieron desde hace más de un siglo. Hay almas que están en su última encarnación, no por premio, no por castigo, sino porque ya cumplieron. Y aunque no lo recuerdes con claridad, hay señales, marcas invisibles que indican que este ciclo podría estar por cerrarse. Primera señal, nunca encajaste. Desde la infancia, sentiste que no pertenecías, ni a tu familia, ni a tu generación, ni a tu cultura. No es arrogancia, no es rebeldía, es memoria de otros mundos, otras vidas. Es el alma resistiéndose a la densidad de un sistema que ya conoce demasiado bien. Segunda señal, ves patrones donde otros solo ven casualidades. No puedes vivir en automático. Detectas repeticiones, sientes intenciones, percibes lo que no se dice. No necesitas pruebas. Tu intuición es como un radar que ya no se apaga. Kardec decía que cuando un alma ha vivido muchas existencias, desarrolla una visión vibracional. Y esa visión no se aprende, se recuerda. Tercera señal, el dolor no te endurece, te profundiza. Has caído, has sido herido, pero en lugar de volverte frío, te volviste sabio. Ya no peleas con la vida, la escuchas. Comprendes que cada herida traía un mensaje, y que el verdadero poder no es no sentir, sino sentir sin volverse esclavo del sufrimiento. Cuarta señal, sientes una misión, pero no sabes cuál. Nada externo te llena del todo. Las metas cumplidas se desvanecen rápido. Y aunque tu vida puede parecer normal, dentro de ti hay un vacío sutil, como si hubieras venido a recordar algo y aún no lo logras. Kardec lo llamaba el eco de la promesa. Un juramento que tu alma hizo antes de nacer y que aún no ha cumplido. Ese eco se intensifica justo cuando estás cerca del final. Quinta señal, ya no le temes a la muerte. No es que la desees, es que sabes que no es el fin. Tu alma lo ha vivido antes, y aunque no puedas explicarlo, ya no te aferra a esta forma. Blavatsky decía que la muerte no es una puerta que se cierra, sino una membrana que se rompe. Y cuando se rompe, el alma simplemente sigue su curso. ¿Reconociste alguna de estas señales? Tal vez por eso estás aquí. Tal vez este mensaje no es nuevo, solo estaba dormido. Pero cuidado, saber que estás cerca del final no significa que ya lo lograste, porque las almas más cercanas a liberarse también son las más desafiadas. ¿Y por qué? Eso lo entenderás en el próximo capítulo. Estás más cerca del final, pero eso no significa descanso, significa prueba, porque cuando el alma está lista para liberarse, el universo no le entrega una corona, le entrega un espejo que no miente, que muestra todo lo que aún no fue sanado, todo lo que fue postergado, todo lo que fuiste esquivando en otras vidas, y no para castigar, sino para confirmar que esta vez sí estás preparado. Allan Kardec lo advirtió con claridad. Las almas más evolucionadas no son las más favorecidas por el destino, son las más desafiadas, no porque lo necesiten, sino porque deben demostrar, vibratoriamente, que ya no se dejarán arrastrar por las ilusiones de la materia. ¿Y sabes cuál es la ilusión más difícil de soltar? La ilusión de ya lo superé. Porque cuando crees que ya no tienes nada que resolver, cuando sientes que ya entendiste todo, el alma se relaja. Y ahí, la prueba llega. Elena Blavatsky llamaba a esto el fuego de la confirmación. No quema para destruir, quema para purificar. Y muchas veces lo hace en silencio, a través de personas que detonan antiguas heridas, a través de situaciones que parecen injustas, pero que en realidad revelan cuánta luz eres capaz de mantener incluso cuando todo a tu alrededor oscurece. No basta con saber, no basta con leer, no basta con hablar de almas, energía o espiritualidad, porque no es espiritual quien dice, yo ya desperté. Es espiritual quien actúa como si todos ya fueran luz. Y actuar así no es sencillo. Requiere amor sin posesión, límites sin odio, verdad sin necesidad de tener razón. El alma madura no brilla porque busca reconocimiento, brilla porque ya no puede apagarse. Y esa luz, en lugar de atraer elogios,
muchas veces incomoda, porque quien vibra desde la integridad se convierte en un espejo para los que aún viven desde la sombra, y ese reflejo no siempre es bien recibido. Por eso, cuanto más cerca estás de liberarte, más importante es observar tu reacción ante la incomprensión, la crítica, el rechazo. No para callar, sino para elegir no volver al juego del ego. Porque el ego no desaparece con rituales. Solo cambia de máscara. Y una de sus máscaras favoritas es la del espiritual iluminado. Kardec decía que el último paso antes de la libertad no es volar, es soltar. Soltar el deseo de tener razón. Soltar la necesidad de ser visto. Soltar incluso la idea de ser especial por estar más consciente. Porque cuando puedes caminar entre los dormidos sin necesidad de despertarlos, sin necesidad de probar nada, sin esperar nada a cambio, ahí comienza la verdadera maestría. Pero hay algo más que debes saber. El karma no desaparece porque quieras. No se rompe con intención. Se disuelve con comprensión profunda. Y comprenderlo es lo que hará la diferencia entre repetir otra vida o sellar, por fin, este largo ciclo. Y para eso, necesitas ver el karma con otros ojos, con los ojos del alma. El karma no es una condena. Tampoco es un castigo que cae desde el cielo. El karma es un espejo, y lo que refleja no es tu error, sino lo que aún no comprendiste de ese error. Durante siglos se nos enseñó a temer al karma como si fuera una maldición escrita por dioses invisibles. Pero esa visión es incompleta, infantil y profundamente limitante. Allan Kardec lo explicó desde una perspectiva clara. Todo sufrimiento que persiste no es una maldición, es una lección. Una lección que tu alma eligió integrar antes de nacer. Y lo más importante, que tú mismo puedes elegir terminar. Sí, el karma es elección. No la elección de ahora, sino la que hiciste en otro tiempo. Y como toda elección que no fue comprendida, tiende a repetirse. ¿Alguna vez sentiste que atraes lo mismo una y otra vez? ¿Relaciones que cambian de nombre pero no de patrón? ¿Situaciones que, aunque te prometen algo nuevo, terminan con el mismo sabor amargo? Eso no es mala suerte. Es karma activo. Y Elena Blavatsky lo decía sin rodeos. El karma no vive en el destino. Vive en tu reflejo interior. En eso que no quieres mirar. En eso que sigues negando porque crees que te protege, cuando en realidad te encadena. El karma es vibración no resuelta. Es tu alma recordándote, una y otra vez, que algo quedó abierto. Y no se trata de hacer penitencia. Se trata de entender. De mirar el origen, no el síntoma. Porque muchas personas buscan liberarse del karma haciendo actos de bondad, siguiendo reglas morales o participando de rituales. Pero todo eso, si no nace de una comprensión real, solo maquilla el ciclo, no lo cierra. Kardec afirmaba que ningún espíritu puede ayudarte si tú no estás dispuesto a ver el patrón raíz. Y ese patrón, muchas veces, es tan antiguo que ya no sabes dónde comenzó. A veces nace de una promesa no cumplida, o de una culpa que arrastras sin darte cuenta, o de un vínculo que no cerraste en otra vida, y que hoy vuelve disfrazado. El karma no se rompe con oración, se rompe con conciencia, pero no cualquier conciencia, una que atraviesa la negación, que suelta la justificación, que deja de culpar a los demás, una conciencia que se hace responsable de su reflejo. Blavatsky decía que el alma que no mira su sombra vive atrapada en su reflejo, y ese reflejo, si no se transforma, repite, con otro cuerpo, con otro nombre, con otra historia. Por eso, si quieres romper el ciclo, no preguntes, ¿por qué me pasa esto? Pregunta, ¿qué parte de mí lo sigue necesitando? Ahí está el giro. Ahí comienza el nuevo camino. Y en ese nuevo camino, no basta con entender. Hay que caminar diferente, elegir diferente, vibrar diferente. Y para eso, existe un mapa simbólico que puede ayudarte a liberar tu alma en esta misma vida. ¿Quieres conocerlo? Entonces prepárate. Lo que viene puede cambiarlo todo. No necesitas fórmulas mágicas. No necesitas maestros externos, ni rituales complicados. Para romper tu karma, solo necesitas algo que ha estado contigo desde el principio. Conciencia vibracional, pero no cualquier conciencia. Una que sepa ver más allá de lo obvio. Una que se atreva a tocar las raíces. Elena Blavatsky y Allan Kardec, desde caminos distintos, llegaron a una misma conclusión. La única forma de romper el ciclo de repeticiones es recordar lo que lo activa. Y para eso, necesitamos un mapa. No un mapa físico, sino simbólico.
Un recorrido interno con 3 claves esenciales. 3 pasos que no se recorren con los pies, sino con el alma. Clave 1. Reconoce tu patrón central. El karma no es general. Tiene un núcleo. Ese núcleo es un tema que se repite una y otra vez en tu historia. Puede ser el abandono, la culpa, el poder mal utilizado, el miedo a perder, la necesidad de control, la constante búsqueda de aprobación. Pregúntate con honestidad brutal, ¿cuál es el hilo que conecta mis relaciones, mis emociones más intensas y mis decisiones más impulsivas? No busques el síntoma, busca la vibración, aquello que más te transforma, no lo que más te molesta. Allí está el corazón de tu karma. Clave 2. Reescribe tu vibración a través del opuesto. Una vez que reconoces el patrón, no basta con observarlo. Tienes que desafiarlo. No con fuerza, con presencia. Si siempre buscaste validación, practica la autoafirmación. Si tu herida es la traición, hazte impecable con tu palabra. Si temes la pérdida, comparte sin apego. Si fuiste víctima, elige ahora la responsabilidad. Esto no es autoayuda, es alquimia vibracional. Blavatsky enseñaba que un alma que logra cambiar su frecuencia desde el centro puede deshacer siglos de repeticiones en una sola encarnación, no porque borre el pasado, sino porque lo reescribe con una nueva vibración. Clave 3. Reprograma tu reflejo interno. Todo lo que vives afuera es un eco de lo que ocurre dentro. Y ese eco no se origina en pensamientos racionales, sino en símbolos, imágenes, gestos, memorias sutiles. Por eso las afirmaciones muchas veces no funcionan, porque las palabras no llegan donde vive el programa más antiguo, pero los actos simbólicos sí. Encender una vela con intención clara, escribir una carta y quemarla como despedida, caminar en silencio, visualizando que dejas atrás lo que ya no es tuyo. Actos simples, pero profundamente transformadores, porque no hablan a tu mente, hablan a tu campo vibracional. Kardec lo relacionaba con la voluntad interior. El alma que decide, de verdad, desde su centro, cambia su destino. Y hoy, incluso la ciencia cuántica y la epigenética empiezan a decir lo mismo. La realidad se adapta a la señal que emites. Así que si tu alma sigue repitiendo, no es porque sea débil, es porque aún no ha recibido una señal clara de que puede elegir distinto. Pero, ¿cómo se emite esa señal? ¿Cómo activar, de forma consciente, una decisión que lo transforme todo? En el siguiente capítulo, descubrirás que los actos más poderosos no se ven, se sienten, y pueden cambiarlo todo, sin necesidad de una sola palabra. El alma no se libera con discursos, se libera con decisiones internas tan profundas que no necesitan ser dichas, porque hay actos que, aunque nadie vea, cambian todo. Y no hablamos de grandes gestos ni promesas solemnes. Hablamos de movimientos invisibles, íntimos, casi imperceptibles, pero que resuenan en todo tu campo vibracional. Elena Blavatsky los llamaba sellos de vibración, y Allan Kardec los consideraba actos de voluntad espiritual. Ambos sabían que no se trata de querer escapar del ciclo de reencarnaciones, sino de cerrar con coherencia lo que aún vibra inconcluso. Porque si aún repites, si aún cargas, si aún te duele, es porque todavía hay un lazo sin cortar, un reflejo sin comprender. Entonces, ¿cómo romper lo que no recuerdas? ¿Cómo soltar contratos que hiciste en otras vidas? El alma no necesita ver el contrato, solo necesita sentir el momento de cancelarlo. Y para eso, existen 3 actos simbólicos que han sido transmitidos en distintas tradiciones, ocultos bajo diferentes nombres, pero siempre con el mismo propósito: liberar lo que el alma ya no quiere seguir cargando. Acto 1. Libera el resentimiento ancestral, no el de esta vida, sino el que llevas sin saber por qué. Ese rechazo que sientes por ciertas personas sin razón aparente. Esa rabia que se activa con rostros específicos. Esa emoción intensa que no entiendes. A veces no es de ahora, es de antes. Cuando lo comprendes, dejas de pelear con el otro y comienzas a sanar lo que no recuerdas. Kardec decía que el perdón profundo no necesita explicación, solo necesita intención vibracional, un acto interno de desvinculación. Un te libero, incluso sin saber a quién y por qué. Acto 2. Entrega lo que no es tuyo. Muchas almas se estancan por cargar culpas heredadas, lealtades familiares, promesas ajenas, pactos silenciosos que se sienten como propios, pero no lo son. Hazlo simple. Visualiza una caja frente a ti. Coloca dentro todo lo que no te pertenece. Ciérrala y entrégala a la luz.
sin juicio, sin análisis, solo con la certeza de que ya no necesitas sostenerlo. Blavatsky decía que ningún alma asciende si sigue atada con tratos inconscientes. Acto 3. Reafirma tu decisión como alma. No basta con decir no quiero volver. Hay que declarar desde el centro. Estoy listo. He comprendido. Si permanezco, será por amor, no por deuda. No es un deseo. Es una elección vibracional. Una señal coherente que el universo sí escucha. Cuando lo haces con convicción, algo se reorganiza, y las pruebas llegan, pero ya no como castigo, sino como confirmación. Porque el alma que se atreve a decidir de verdad, activa un punto de no retorno, uno donde todo se vuelve más claro, más ligero, más real. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez tu alma ya está en ese punto. Solo queda un paso más, uno que no se da con los pies, sino con la energía de quien ya eligió no volver. ¿Estás listo para cruzarlo? Entonces respira profundo, porque lo que viene ahora podría sellar siglos de historia. Sí, se puede elegir no reencarnar, pero no es una elección mental, es una decisión vibracional. No se trata de decir, no quiero volver, sino de vivir como quien ya no tiene nada pendiente. Allan Kardec lo explicó con palabras claras. Un alma que ha comprendido su lección, que ha cerrado sus ciclos, que ha liberado sus lazos, no es forzada a regresar. Solo vuelve quien aún desea, quien aún teme, quien aún se deja arrastrar por lo inconcluso. Y Elena Blavatsky lo completaba así. El alma libre no huye del mundo, lo atraviesa, como quien ya no necesita nada de él. Esa es la clave. No luchar contra esta realidad, ni escapar de ella, sino transitarla desde un lugar donde todo ha sido sembrado, vivido, entendido. Pero, ¿cómo se activa esa señal final? ¿Cómo se imprime esa decisión profunda en el campo vibracional del alma? Con 3 actos, no de palabras, de conciencia pura. Acto 1. Libera el resentimiento ancestral. Si aún cargas emociones que no puedes explicar, vínculos que no puedes soltar, heridas que no sabes de dónde vienen, es probable que no sean solo tuyas. Haz el acto interno de perdón vibracional. No necesitas comprender, solo necesitas entregar. Acto 2. Suelta lo que no es tuyo. Promesas, culpas, misiones que no te corresponden. Mucho de lo que arrastras, no lo elegiste conscientemente. Ponlo en una caja simbólica, ciérrala y entrégala a la luz. Tu alma sabrá qué soltar. Acto 3. Reafirma tu decisión. Decláralo en silencio. Estoy listo para no volver. Si permanezco, será por amor, no por deuda. Hazlo desde el centro de tu ser, y deja que esa energía ordene tu camino. Porque no hay karma más fuerte que una decisión vibracional sostenida. Y cuando el alma lo declara, las pruebas llegan, sí, pero llegan no para tentarte, sino para confirmarte. Y si las atraviesas con compasión, con integridad, con coherencia profunda, entonces la rueda se detiene, el ciclo se cierra, y el alma recuerda su verdadero hogar. Tal vez no es la primera vez que escuchas estas palabras, tal vez ya lo sabías en silencio, pero si sentiste que este mensaje era para ti, no lo ignores. Tu alma ya ha esperado demasiado. Y si algo dentro de ti vibró, se movió, despertó, es porque ya empezaste a recordar. Y ahora es tu turno. Si llegaste hasta aquí, honra ese llamado. Comparte este mensaje con quienes también sientas que están por cerrar un ciclo. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja en los comentarios: estoy listo para no volver. Haz que esa frase no sea solo texto. Haz la vibración, haz la decisión. Y considera ver los próximos videos sugeridos que aparecerán al final, porque tal vez la siguiente llave para tu alma ya está allí. Gracias por estar. Gracias por recordar.